Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Mario Soto Ramos, neumólogo pediatra. Y quiero platicar con ustedes algunos aspectos en relación con la enfermedad de COVID-19. Como ustedes saben, esta es una enfermedad altamente contagiosa, ya que las personas que adquieren la infección por el virus SARS-CoV-2 pueden en su mayoría no tener síntomas de gran intensidad o incluso pueden pasar asintomáticos. Y esto los hace que puedan diseminar el virus fácilmente cuando se encuentran en actividades habituales si no tienen las medidas apropiadas de protección utilizando los cubrebocas y las mascarillas que evidentemente disminuyen el riesgo de diseminar el virus. Entonces, las personas que desarrollan la enfermedad, una vez que se instala la infección y se aparece la enfermedad, esta enfermedad se distribuye de diferente manera en las personas. O sea, es decir, se han identificado tres etapas de la enfermedad: A1 o etapa de replicación del virus, la etapa 2 o etapa pulmonar y la etapa 3 de etapa de hiperinflamación. Ustedes deben de saber que la mayoría de las personas que desarrollan esta infección, su enfermedad puede cursar entre ningún síntoma o síntomas leves de la enfermedad, más o menos hasta el 80% de las personas. Hay un porcentaje como de un 16% más o menos de personas que pueden tener síntomas un poco más intensos o bien hay un porcentaje todavía más bajo que llegan a tener síntomas verdaderamente críticos con la necesidad de estar en una unidad de cuidados intensivos y conectados a un aparato conocido como ventilador por intubación. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando entra el virus del SARS-CoV-2 al organismo de una persona que es contagiada? Bueno, pues lo primero que ocurre en los primeros, a partir del día de contagio hasta el día más o menos 3, es el día el periodo conocido como periodo de incubación. En este periodo de incubación, cualquier prueba que se haga para el diagnóstico pues es evidentemente negativa. Más o menos como al tercer día de la evolución es cuando ya el paciente sin síntomas incluso empieza a liberar el virus y es claramente una persona que puede contagiar a otros individuos. Más o menos como por el día 5 es cuando empiezan los síntomas como catarral, que es la fiebre, el ataque del estado general, sobre todo los síntomas respiratorios como el estornudo y la tos. Y es en este punto, entre el día 5 y el día 7, cuando es el mejor momento para poder detectar el virus en esta etapa que se conoce como de replicación viral a través de la prueba que se conoce como PCR o reacción en cadena de polimerasa, que se toma de muestras de la secreción nasofaringea. Luego, en la progresión de la enfermedad, es posible que el individuo entre a una etapa conocida como etapa pulmonar. Y en esa etapa es más o menos como en el día 12 del padecimiento, del día 10 o día 12, cuando se podrían ya detectar los anticuerpos inmunoglobulina M, la IgM específica para el SARS-CoV-2. Así como por allá, como en el día 14 de la evolución, es cuando se empiezan a producir anticuerpos IgG o de memoria. Estos anticuerpos, los IgG y los IgM, son los que miden las pruebas rápidas. Por lo tanto, una prueba rápida no sirve para el diagnóstico en las etapas iniciales del padecimiento. Asimismo, también hay que mencionar que la oportunidad de que una prueba de anticuerpos sea positiva en presencia de la enfermedad es como del 50%, máximo 60%. Entonces, es posible que haya enfermos con COVID que les hagan la prueba de anticuerpos y esta prueba sea negativa. De ahí que la confiabilidad de este examen es relativamente bajo. Fíjense cómo, por otro lado, la identificación del virus por PCR, cuyo momento ideal para poder obtener la detección es más o menos como entre el día 5 y el día 7, esa prueba tiene una oportunidad de ser positiva en presencia de la enfermedad como en un 60 a 70% de casos. Eso quiere decir que puede ser que personas con COVID, hasta en un 30% de los casos, la prueba de PCR sea negativa. Claro que eso tiene que ver con el momento en que se toma, ya sea muy pronto o muy tardíamente en la evolución. En este contexto del tiempo de evolución, más o menos como para el día 21 de padecimiento de evolución, ya la detección de virus por la prueba de PCR pues prácticamente ya es incapaz de detectar los virus, o si acaso se detectan son fragmentos de virus que no son contagiosos. Eso es lo que ocurre en el comportamiento de la enfermedad
a partir de la entrada del virus con el periodo de incubación y con las diferentes etapas y la oportunidad para detectarla por las diferentes pruebas diagnósticas. Muy bien, pues entonces a manera de resumen, la enfermedad de COVID-19 tiene 3 etapas. La primera etapa, conocida como etapa de replicación viral, es el momento en el que el virus entra a nuestro cuerpo, se introduce a través de un receptor a las células de nuestro organismo y hace que las mismas células produzcan más copias de este virus, y dura más o menos de 7 a 10 días la etapa de replicación viral. En esta etapa de replicación viral, los síntomas se empiezan a manifestar como más o menos como en el día 5, en el día 4, y los síntomas son fiebre, malestar general, dolor de cabeza, puede haber diarrea, puede haber vómito, puede haber tos debido a los síntomas de la vía respiratoria superior, y las pruebas diagnósticas en la etapa de replicación viral son fundamentalmente la identificación del virus por la prueba de PCR tomada en el hisopado nasofaringeo. Es posible que algunas personas que se encuentran finalizando la etapa de replicación viral y estén por entrar a la etapa pulmonar, se puedan observar algunas anormalidades en exámenes de laboratorio como la biometría hemática o algunas pruebas que miden la respuesta inflamatoria. Es entonces a partir de que se presenta la etapa 2 de la enfermedad, o conocida como etapa pulmonar, que depende fundamentalmente de la activación de procesos inflamatorios y de coagulación, que la enfermedad progresa afortunadamente en un menor porcentaje de personas. Es decir, que la mayoría de las personas que tenían la enfermedad de COVID se manifiestan por etapa 1 y si acaso al inicio de la etapa 2 de la enfermedad, con una intensidad de síntomas de leves, principalmente leves o discretamente moderados. En la etapa pulmonar, que se divide a su vez por la etapa pulmonar 2A y 2B, los síntomas pues están ubicados a nivel respiratorio debido a la inflamación de los pulmones. En este punto de la enfermedad, el virus en el cuerpo ya no es una parte fundamental de lo que provoca el problema, sino es más bien la respuesta inflamatoria que se activa en un número afortunadamente menor de personas que tienen la capacidad de desarrollar estos fenómenos inflamatorios de manera descontrolada y que a nivel de la etapa 2 se ubican a nivel pulmonar. La etapa 2 entonces se divide en etapa 2A y 2B. La etapa 2A es cuando existe tos, mayor síntomas de tos, opresión en el pecho, falta de aire y dolor torácico. Y la etapa 2B, estos mismos síntomas, pero además de estos es la disminución en el nivel de oxígeno en sangre, que se puede detectar de manera razonable por la medición de la concentración de oxígeno, de saturación de oxígeno de la hemoglobina, o más bien conocido como medición de saturación de oxígeno por el oxímetro de pulso. Y después la etapa 3 es una etapa verdaderamente catastrófica en la cual se activa de manera descontrolada una gran respuesta inflamatoria y de coagulabilidad incrementada que se localiza principalmente en los pulmones, pero en mayor intensidad, pero también a otros niveles, como por ejemplo el corazón, el hígado, los riñones y el sistema nervioso central. Es en este punto de la enfermedad, la etapa 3, donde es un estado verdaderamente catastrófico, donde la inflamación se presenta de manera muy descontrolada y los medicamentos que sirven para tratar la inflamación ya no logran resolver el problema, puesto que no es solamente la inflamación, sino el daño en el organismo que fue derivado de la misma inflamación exagerada junto con el estado de hipercoagulabilidad. Es entonces que nuestro nivel de oportunidad, nuestra ventana de oportunidad es realmente la detección de pacientes que entran a la etapa 2 o etapa pulmonar de la enfermedad para poder de manera oportuna dar tratamiento con medicamentos que logren detener el proceso inflamatorio. Ese es el punto que tenemos que concentrarnos como médicos y como pacientes, para que ustedes como pacientes, a la menor sospecha de que tienen un compromiso pulmonar que se detecta por el hecho de que hay falta de aire, cansancio, tos o presión en el pecho, o que si tienen un oxímetro de pulso se observa disminución de la saturación de oxígeno, deben de buscar ayuda médica con el objetivo de hacer estudios que permitan comprobar que existe una activación de la respuesta inflamatoria. Hay exámenes de sangre que permiten evaluar la respuesta inflamatoria, así como también permiten evaluar el daño a los tejidos y el estado de hipercoagulabilidad.
Estos estudios de sangre, aunados a la tomografía de tórax, permiten a su doctor identificar de manera temprana cambios a nivel pulmonar que pueden justificar el tratamiento con medicamentos específicos que sirven para detener el proceso inflamatorio. Y de esta manera, con los medicamentos antiinflamatorios y probablemente también antitrombóticos indicados de manera oportuna, cuando se observa un inicio de la activación inflamatoria a nivel de la etapa pulmonar, es posible que se pueda evitar la progresión a la etapa 3, que es verdaderamente catastrófica, y que las medidas realmente son heroicas y que muchos pacientes no logran ser resueltos sus problemas porque llegan a los hospitales en etapas realmente muy avanzadas de la enfermedad. Así que nuestro reto en el momento que nos encontramos ahora, en el momento en el que hay una gran cantidad de personas que se encuentran infectadas y que van a presentar las diferentes etapas de la enfermedad de COVID-19, que afortunadamente la mayoría serán en etapa 1 o si acaso 2A, y no sabemos cuáles puedan llegar a etapas más avanzadas. Nuestra oportunidad es, pues, identificar de manera oportuna a aquellos casos que ingresan a la etapa pulmonar. Una recomendación que podemos mencionar es que traten de hacer ejercicio todos los días para que a la primera que ustedes vean que con el ejercicio que hacían habitualmente y no se cansaban, ahora con poquito que hagan se cansan. Y me refiero a ejercicio como subir escaleras o una caminata normal. Si ustedes se dan cuenta que lograban hacer un ejercicio aunque sea de baja intensidad, pero que ahora no lo logran hacer, es muy probable que estén entrando en la etapa pulmonar y que antes de que se observe disminución de la oxigenación, es posible detectar esto únicamente por síntomas y es el momento oportuno para acudir de manera correcta pues con su doctor para que valore la conveniencia de hacer estudios de sangre que permitan identificar la activación de la respuesta inflamatoria, así como probablemente efectuar estudios como es la tomografía de tórax, que permitirá por imágenes demostrar que existe una etapa pulmonar y que se justifica un tratamiento antiinflamatorio y probablemente un medicamentos antitrombóticos. Siempre deben de ser indicados por su doctor, por su médico de cabecera, para que verifiquen que no haya contraindicación para el uso de estos medicamentos y que los acoplen de acuerdo con sus condiciones individuales, ya que hay personas que pueden tener contraindicación o que deben de usarse con mucho cuidado los medicamentos antiinflamatorios derivados de la cortisona, y ya no se diga los medicamentos que se usan para modificar la respuesta de la coagulación. Así entonces es muy importante que usted acuda con su médico de cabecera ante la primera sospecha de que existe una activación de la etapa pulmonar de la enfermedad. Muchas gracias.